Buenos días a todos y todas. El tema del día de hoy se titula Violencia por conflicto armado y prevalencias de trastornos del afecto, ansiedad y problemas mentales en la población adulta colombiana. De acuerdo al Informe General de Memoria y Conflicto del año 2013, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, denominado Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, el conflicto armado colombiano es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. Ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. Establecer las dimensiones del conflicto armado en nuestro país presenta diversas dificultades. Por un lado, la recolección y el procesamiento de información de forma tardía, con obstáculos logísticos y metodológicos para captar y registrar la información. Y por otra parte, los problemas derivados de la dinámica misma de la guerra, tales como la duración, las transformaciones en los mecanismos de violencia de los actores armados y el cruce de los diversos tipos de violencia, lo que conlleva a un subregistro de los hechos violentos. Además de las víctimas mortales, el conflicto armado deja consecuencias graves para el país. Personas desaparecidas, víctimas de violencia sexual, niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, víctimas de minas antipersona, personas desplazadas, secuestros y muchos otros más. En ese sentido, teniendo en cuenta el momento que vive hoy nuestro país y en el marco de los acuerdos de paz y luego de muchas décadas de conflicto, el tema del día de hoy se convierte en un tema relevante, cuyo propósito es el de describir y comparar las prevalencias de algunos problemas y trastornos mentales en la población adulta colombiana, teniendo en cuenta las características del municipio respecto a su historia de violencia o conflicto armado. Vale la pena mencionar que la información aquí presentada relacionada con la prevalencia de problemas y trastornos mentales se obtuvo a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental del año 2015. Para mí pues es un honor presentar a los investigadores que hicieron parte de este estudio. Son personas con un alto perfil académico e investigativo. Dentro de ellos se encuentra el doctor Carlos Gómez Restrepo, la doctora Natalie Tamayo Martínez, el doctor Giancarlo Buitrago, la doctora Carol Guarnizo, el doctor Javier Eslava, la doctora Esther de Bríez, el doctor Ernei Rengifo, la doctora Andrea Rodríguez, el doctor Carlos Javier Rincón y la doctora Natalie Garzón Orjuela, quien es nuestra expositora del día de hoy. Es importante mencionar que este trabajo se hizo de manera conjunta entre la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana y el Ministerio de Salud. La doctora Natalie Garzón Orjuela es nutricionista dietista y magíster en epidemiología clínica de la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de sus reconocimientos, ella fue becaria pasante de jóvenes investigadores e innovadores de conciencias en el año 2015, obtuvo el segundo puesto al premio de investigación José Félix Patiño en el Congreso Anual de la Asociación Colombiana de Nutrición del año 2016 y fue ganadora de la versión 23 del concurso de mejores trabajos de grado en pregrado de nutrición y dietética de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente la doctora Natalie hace parte del Grupo Equidad en Salud de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces les damos la bienvenida a nuestro seminario el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, para comenzar, pues gracias por esta invitación para poder exponer no solo digamos, a nuestro grupo de investigación Equidad en Salud, sino al trabajo que realizamos y a proyectos que estamos realizando con enfoques en salud mental. Entonces, para comenzar, el grupo de investigación Equidad en Salud está liderado por el profesor, el doctor Javier Hernández Lava, médico, magíster en epidemiología y con un doctorado en salud pública. Este grupo lleva una trayectoria de 10 años aproximadamente, reconocido bajo Colciencias, y está enfocado en temáticas relacionadas con equidad en el campo de la salud, buscando estimar las inequidades en el campo nacional e internacional. Tiene unas líneas de investigación, las cuales se basan en la inequidad en los resultados, las inequidades en salud y categorías sociales, el marco conceptual de la equidad en salud. Algunos estudios y enfoques que el grupo se ha basado es en analizar el impacto de costo-efectividad del servicio del sistema de salud colombiano, ha realizado indicadores de medición en inequidades en salud, ha realizado estudios dentro de las poblaciones especiales como la población obstétrica y pediátrica y
en este momento estamos interesados en crear programas para poder disminuir esas inequidades y también enfocados en implementar equidad, recomendaciones de implementar inequidades en las guías de práctica clínica. De esta forma, durante toda la trayectoria, en los últimos 2 años estamos interesados en trabajar en el tema de violencia y por conflicto armado y en este momento el posconflicto y la salud mental. Entonces, realizando como un trabajo conjunto con más investigadores, con más grupos de investigación, hemos realizado este trabajo, el cual consiste en la violencia por conflicto armado y prevalencias de trastorno del afecto, ansiedad y problemas mentales en la población adulta colombiana. Este trabajo, como nos lo dijo Patricia, pues fue realizado con la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y el Ministerio. Entonces, para comenzar, como introducción, pues más o menos durante los últimos 50 años Colombia ha pasado por un conflicto, por violencia de conflicto armado, el cual ha causado entre el año 1985 y el 2012 aproximadamente 229 muertes y 5.7 millones de personas desplazadas, así como 1.982 víctimas de minas antipersonas. También, más o menos en este periodo, entre el 70 y el 2010, se han presentado 27.000 secuestros y en promedio en esta época cada hora se desplazaban 26 personas y cada 12 horas se secuestraba a una persona. Entonces, esto hace importante analizar esta situación porque este contexto y esta situación de violencia en el país hace que haya un impacto muy importante en el deterioro de la salud mental y salud física de los colombianos. En la encuesta de salud mental del 2015, entre el 10,4% y el 10,7% la población colombiana ha sufrido algún trauma relacionado con crímenes comunes y el 7,9% con conflicto armado. Es por eso la intención de empezar a investigar sobre el tema, empezar a mirar cuáles son las prevalencias de algunos problemas y trastornos mentales de la población colombiana, especialmente teniendo en cuenta las características en este artículo de los municipios de residencia, especialmente con la presencia e intensidad del conflicto. Entonces, la metodología de esta investigación se basó en la población adulta colombiana de la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015. Incluimos variables que estaban en la encuesta como trastornos, problemas mentales, conducta suicida, consumo del alcohol, consumo del cigarrillo, consumo de sustancias psicoactivas y reacciones a eventos traumáticos. De igual manera, se clasificaron los municipios de donde son las personas y estos municipios fueron clasificados según los niveles de violencia entre el periodo del 2000 al 2012, teniendo en cuenta las bases del Centro de Recursos de Análisis de Conflictos y el Sistema de Análisis de Registros de Acciones de Conflicto. Con estas bases de datos y con estos datos lo que se hizo fue hacer una clasificación de los municipios en 2 variables. La primera fue la intensidad del conflicto, el cual se clasificó como municipios de alta intensidad o baja intensidad del conflicto, teniendo en cuenta el promedio de los eventos de conflicto armado en los municipios. Y la presencia del conflicto armado dentro de los municipios. Esto se tuvo en cuenta la presencia anual o por los años donde los municipios presentaban grupos armados dentro de los municipios. Entonces se clasificaron permanente, quiere decir que durante todo el periodo del 2000 al 2012 se presentaron dentro del municipio grupos armados. Dentro de la categoría interrumpido es que dentro del periodo hubieron años, 1 o varios años, en que no se presentaron grupos armados. El pacificado es que en los últimos 8 años del periodo no hubo presencia de grupos armados. Y sin conflicto es que el municipio no presentó durante los 12 años presencia de grupos armados. Con estos datos, el análisis de datos entonces de la muestra, se hizo un análisis de toda la muestra y adicionalmente se hizo un análisis especial
solo en las personas que no han cambiado de residencia durante este periodo, o sea que siempre vivieron en ese municipio. Entonces, se van a presentar las prevalencias estratificadas de los problemas y trastornos mentales según la exposición a conflicto armado, intensidad y presencia del conflicto. Se calcularon unos ORs crudos según la clasificación de los municipios por intensidad del conflicto, y estos datos se le realizó una precisión debido a que es una encuesta nacional mediante el coeficiente de variación, y se tuvo en cuenta que estos coeficientes de variación menores del 16,6% pues se consideraron confiables desde el punto de vista estadístico. Bueno, ya entrando a los resultados de la muestra total, tuvimos una muestra representativa a nivel nacional de la población. Fueron 10.870 adultos colombianos, en la mayoría mujeres, la mayoría eran casados o vivían en una unión libre, la mayoría era de la región oriental, residían en una zona urbana y la mayoría de los hogares no presentaban pobreza. Y dentro de nuestra categoría de adultos que permaneció en el municipio durante nuestro periodo de evaluación, presentaban unas características muy similares a toda la muestra, eran mayor mujeres, casados o que tenían una pareja, eran más que todo de la región del Atlántico, vivían en zona urbana igualmente y la mayoría eran hogares sin presencia de pobreza. Entonces, según la clasificación de los municipios por violencia, con la presencia del conflicto encontramos que los municipios, el mayor porcentaje de municipios fueron categorizados como conflicto permanente, es decir, que la mayoría de los municipios durante los 12 años del periodo analizado siempre presentaron grupos armados. Y con respecto a los adultos encuestados, ya individualmente, la mayoría vivían en municipios con conflicto interrumpido. Con respecto a la intensidad, la mayor cantidad de municipios estaba en baja intensidad y los encuestados, los adultos, vivían más que todo en un municipio con alta intensidad de conflicto. Con respecto a la prevalencia de trastornos mentales según la exposición, entonces, para la presencia de conflicto, aquí hubo mayor porcentaje en las personas de trastornos mentales, en las personas que vivían en municipios con conflicto permanente. Seguidas, esta es la muestra total, seguidas del interrumpido. Este mismo comportamiento se observa en las personas que nunca cambiaron de municipio de residencia. Con respecto a la intensidad del conflicto, también se observa un mayor porcentaje en las personas que vivían de trastornos mentales, que estos trastornos mentales son cualquier tipo de trastorno mental, de ansiedad, de depresión, los agrupamos todos en un mismo bloque. Presentaba mayor trastornos o una mayor prevalencia de trastornos en los municipios de alta intensidad. Aquí las personas que vivían en municipios de alta intensidad tienen más o menos 4 más veces de presentar estos trastornos comparados con personas que viven en un municipio de baja intensidad del conflicto. Este mismo comportamiento se vio en las personas que viven o que vivieron en un municipio que no han cambiado de municipio de residencia durante los periodos analizados, pero se observa que la asociación es más amplia, más grande. Acá es del 1.4, acá es del 1.7. Entonces se observa una afectación, un impacto cuando la persona no ha cambiado de municipio de residencia con respecto a los trastornos mentales. Esta es, prevalencia y problemas mentales, es posible estrés postraumático de las personas. Aquí miramos la prevalencia de las personas que posiblemente tienen estrés postraumático en los municipios que tienen presencia de conflicto. Se observa un comportamiento muy similar
de prevalencias dentro de cada uno de los municipios. En el total hay un poquito más de prevalencia de este estrés postraumático en las personas que vivieron en municipios con conflicto interrumpido, pero esto se ve mucho más diferencia cuando las personas viven en municipios que no han cambiado de municipio de residencia. Ya con respecto aquí a intensidad del conflicto, con el estrés postraumático vemos acá sí es un comportamiento diferente con respecto al trastorno, porque aquí la mayor prevalencia se basó en las personas que viven en municipios con baja intensidad del conflicto, tanto para la total de la muestra como para los que nunca han cambiado de residencia. Con respecto al suicidio, no se observó diferencias dentro de cada uno de los grupos de las categorías en presencia del conflicto. Se observa prevalencias muy parecidas a las personas que viven en municipios con conflicto permanente interrumpido, y el comportamiento es muy similar a las que nunca han cambiado de municipios de residencia. Con respecto a la intensidad con intento de suicidio, se observa un comportamiento similar en las dos poblaciones, y se observa que hubo una mayor prevalencia de intento de suicidio en las personas que vivían en municipios con alta intensidad del conflicto. Con respecto al consumo de marihuana, especialmente se observa una prevalencia de mayor consumo de marihuana en las personas que residen en municipios con conflicto permanente, seguido del interrumpido. El comportamiento se ve igual, muy parecido a la prevalencia a los que nunca han cambiado de municipio de residencia. Con respecto a la intensidad, con el consumo de marihuana, se observa igualmente una asociación entre las personas que residían en un municipio con alta intensidad del conflicto, una mayor prevalencia en estas personas, y igualmente se observa aquí que cuando la persona nunca ha cambiado de municipio de residencia y reside en un municipio de alta intensidad de conflicto armado, presenta 2.3 veces más probabilidad del consumo de marihuana, a comparación de las personas que, bueno, el total de la muestra, que es 1.6. Con respecto al consumo del cigarrillo, aquí no se presentó diferencias dentro de cada una de las categorías, ni tanto para la presencia del conflicto ni para la intensidad del conflicto. Se observa en los que nunca han cambiado de residencia una mayor prevalencia en las personas que vivían en un municipio con conflicto interrumpido, pero pues no es significativo con los demás categorías. Con respecto al consumo de alcohol, esto es riesgo o dependencia de alcohol. La presencia del conflicto se observa, este comportamiento del consumo de alcohol fue muy diferente a todos los demás, porque aquí la prevalencia se observó en los municipios, en las personas que residían sin conflicto, en las personas que residían en municipios sin conflicto armado. Fue un comportamiento extraño, pues es un estudio ecológico, pero pues son posibles para hacer posibles estudios e identificar que el conflicto armado y las problemáticas de conflicto no conllevan a que la persona dependa del alcohol. Este estudio es difícil de contrastar con otros estudios internacionales debido a la característica del estudio, a la encuesta, especialmente a que esas categorías de conflicto de los municipios, como lo categorizamos como intensidad y presencia, no se observa, digamos, en otros países. Entonces es difícil como comparar los resultados, pero se han observado en otros estudios una mayor prevalencia de trastornos mentales en personas que han estado expuestas a eventos de guerra. Y se ha observado una mayor prevalencia de depresión en estas personas de eventos de guerra de un 12 a un 47%.
Estas personas, estos países pues tienen diferentes contextos de violencia, pues es violencia con otros países, no es violencia interna, no es conflicto armado interno, o sea, no es igual a nuestro país, pero es un evento que las personas pasan por guerra, es similar. Las fortalezas de este estudio es que pues, es una muestra que tiene una representatividad a nivel nacional. Se utilizaron instrumentos para la medición validados para los trastornos mentales, para los problemas y consumo de alcohol y las demás variables. Y es importante porque se evaluó el cambio de residencia, se tuvo en cuenta si la persona durante el periodo analizado cambiaba de municipio de residencia o permanecía. Entonces, es una fortaleza mirar cuánto afecta que una persona haya pasado por un conflicto, por una violencia, por un periodo de 12 años sin haber cambiado de municipio. Una limitación es que pues, la clasificación de la exposición, que fueron la clasificación de los municipios, pues es a nivel ecológico y no individual. Pero pues es importante empezar a hacer estudios. Todos los estudios tienen limitaciones, pero lo importante es que de aquí salen más investigaciones y más preguntas de investigación. La conclusión de este estudio es que hay una proximidad a estos eventos de conflicto armado y mayor prevalencia de trastornos mentales y problemas mentales. Esto es importante porque de aquí se pueden plantear futuras intervenciones, programas de salud pública para mitigar este daño, y más en este momento que estamos pasando por el posacuerdo, después de la guerra. Es importante mirar cómo se puede ayudar a estas personas a solucionar estos problemas y cómo ayudarlos a que se incluyan a la sociedad, porque esto puede ser también un stand-by para que la persona no se integre a la sociedad. Hay variables, la asociación entre estas variables es compleja porque hubo muchas variables que no incluimos. Es importante aspectos como la exposición, la intensidad, el tiempo ocurrido, haberse desplazado. Esa variable no la tuvimos en cuenta, pero es muy importante. Y el desplazamiento, ¿por qué razón? Desplazamiento por conflicto armado. Y otras características culturales, porque también hemos visto en algunos países que la característica cultural también es muy importante. Cómo se puede integrar una persona cuando es desplazada con una cultura diferente y cómo volver a su municipio de hace 10 años culturalmente, cómo le implica. En base a este proyecto, pues el grupo de investigación ha creado más proyectos, más iniciativas. Este es un proyecto que se pasó a la convocatoria el año pasado de Colciencias con el Reino Unido. Se basa en una red intersectorial basada en la comunidad para la intervención de salud mental y psicosocial en víctimas del conflicto armado con problemas y trastornos mentales en los municipios de Valledupar y Ciénaga, para contribuir a la inclusión y participación social. Es un proyecto para que estas personas vuelvan a la sociedad, ayudar que la misma comunidad ayude a manejar estos problemas y trastornos mentales y psicosociales, que es importante incluirlos. Este proyecto está el Grupo de Investigación de Violencia y Salud de la Universidad Nacional, el Grupo de Equidad en Salud de la Universidad Nacional, el Grupo de Calidad, Seguridad y Educación de la Sociedad Colombiana en Anestesiología. Este grupo nos brinda educación. Este proyecto tiene una fase en que también queremos involucrar a los profesionales de salud, porque los profesionales de salud también, cuando atienden personas que han pasado por conflicto armado, ellos tienden a generar un estrés postraumático y muchas veces no los tenemos en cuenta. Por eso es importante tener educación en estas personas y ayudas. Y la Universidad de Bath, que fue la ente del Reino Unido para poder pasar este proyecto. Y muchas gracias, ahí está el contacto del líder del grupo y mi contacto por cualquier duda sobre el proyecto o futuros proyectos que tengamos relacionados con el tema de salud mental. Le damos las gracias a la doctora Natalie. A continuación, pues se abre el tiempo para preguntas que ustedes deseen hacerle frente a la investigación.
Bueno, muchas gracias. Bueno, me presento, yo hago parte del equipo de la Oficina de Promoción Social, que pues es la oficina que en este momento está liderando lo que tiene que ver con la atención a víctimas. Es interesante el análisis que hacen sobre la encuesta de salud mental, muy interesante, sobre todo la relación con la presencia de trastornos mentales con la intensidad o no del conflicto en el país. Y obviamente eso nos ha orientado muchísimo el trabajo que en este momento realizamos. Algo que quisiera como señalar es que pues, creo que a veces queda como la idea como que no estuviéramos haciendo nada frente a las víctimas, ¿sí? Estamos haciendo mucho, ¿sí? Mucho, y creo que vale la pena como recordarles a todos los compañeros aquí de la oficina y obviamente de aquí del ministerio, pues el esfuerzo que está haciendo la oficina y la atención que está brindando a las víctimas, ¿no? Si bien desde la ley 1448 pues digamos, insta al ministerio particularmente a desarrollar un plan de trabajo para atención a víctimas, más no significa que antes el ministerio no hubiera hecho nada al respecto. Y desde entonces viene una estrategia bastante estructurada con la cual hoy hemos alcanzado cerca de 450.000 personas atendiéndolas en estrategia de atención psicosocial, que ha sido un importante aporte pues, a todo esto que nos está señalando. Si bien no es no quiere decir que sea una estrategia pensada en el sentido estrictamente clínico, porque pues si bien la atención a las víctimas se brinda es por el derecho que ellas tienen a recibir la atención, entonces no quiere decir que busquemos a las personas que tienen trastorno mental y pues se le brinde la atención y a quienes no, pues no se hagan, sino es por derecho que está propuesto esta serie de acciones para la atención a víctimas. El resultado que hemos visto hasta el momento pues es que ha sido un importante apoyo, que la gente lo ha valorado y efectivamente hemos contribuido muchísimo al bienestar de las personas. No quiere decir que con ello haya desaparecido todas estas condiciones. Sabemos que la presencia de un trastorno mental es una condición de importante vulnerabilidad, como también encontramos que a pesar de todos estos diagnósticos, las personas víctimas con las que hemos venido trabajando han continuado su vida. Pues han tenido que, por sus propias cuentas y sus propios recursos, o bien propios o aún institucionales, han podido continuar su vida y ahí es donde nos hemos insertado en el desarrollo del trabajo. Y creo que se han logrado unos pues, resultados bastante, diría yo, que creo que nosotros hemos contribuido bastante en ese sentido, en el bienestar mental de la población y aspiramos pues, este año pues, a continuar el trabajo. El trabajo hoy, el año pasado se hizo en cerca de 400 municipios, 27 departamentos, 900 profesionales estuvieron realizando el trabajo y pues obviamente siempre con digamos como en el seguimiento por parte del ministerio frente a el tipo de acciones y qué se está haciendo y todo esto y pues creo que eso pues ha sido un muy importante aporte. Y pues ahora frente al tema del posconflicto, pues también en la oficina pues tenemos un reto importante ya como ministerio y es la construcción de lo que es la política de rehabilitación a nivel nacional, que pues en esto estamos en conjunto con la unidad de víctimas, con el grupo encargado de desmovilización, la que era antes ACR, ¿no? De la Agencia Nacional de Rehabilitación, hoy es de ARN, efectivamente, y junto con el grupo de memoria histórica y pues en forma conjunta estamos construyendo un documento que precisamente apunta a eso, ¿no? Creo que era lo último que tú señalabas, los retos no solamente para las víctimas, sino pues también los retos que hay para quienes han dejado las armas y las otras comunidades pues que no necesariamente han sido tan directamente afectadas por el conflicto. Eso es un reto y eso es algo en lo que hoy se está trabajando y
y pues creo que es importante y quisiera que ahí sí hacer esta propaganda para todos los compañeros del ministerio en lo que estamos en este momento. Entonces era como para puntualizar y muy interesante, ¿verdad?, los aportes y las precisiones que nos das. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Buenas tardes, mi nombre es Nubia Bautista, yo soy la coordinadora del Grupo de Salud Mental acá en el Ministerio de la Dirección de Promoción y Prevención. Quisiera hacerte una pregunta y luego un comentario. La pregunta es: ¿qué interpretación han dado ustedes al comportamiento diferencial del consumo de alcohol? Bueno, pues digamos, una conclusión que llegamos al artículo es que, primero, estos tuvieron muchos coeficientes de variación muy altos, entonces los resultados pues no son precisos como para intervenir y concluir que es así. Segundo, este consumo de alcohol, pues es que si uno llega a conclusiones con este estudio ecológico puede llegar a muchas fallas, por eso de pronto no concluimos a grandes rasgos que los que viven en un municipio sin conflicto tienen más consumo de alcohol que los que no. En general, pues Colombia tiene, la población pues tiene un consumo de alcohol, pero llegar a una conclusión a grandes rasgos de que el estudio te diga si efectivamente los que no viven en conflicto toman más, tienen más consumo, es delicado, porque pues el estudio no va para, es un estudio ecológico, no va para dar esas conclusiones tan individuales, porque pues es un estudio ecológico. Y lo siguiente es una invitación. Veíamos, tú nos mostrabas el proyecto de investigación al cual han optado, que tiene un énfasis comunitario y de rehabilitación psicosocial, y digamos que el país ha venido haciendo desarrollos, como lo mencionaba Hernando, tanto en rehabilitación psicosocial dirigido a las víctimas como en rehabilitación basada en la comunidad para personas con problemas y trastornos mentales, y creemos que conocerlos y, digamos, conocer su alcance y también ponerlos a prueba, digamos, en este tipo de iniciativas de investigación contribuye mucho a la implementación de la política tanto de atención integral en salud como la política de salud mental. Así que, es una invitación. Vale, sí, muchas gracias. Pues digamos aquí tenemos el apoyo de 2 psiquiatras que también han trabajado mucho en comunidad y han trabajado mucho con el ministerio, se llama Sandra Piñeros y la doctora Zulma. Entonces ellos pusieron mucho enfoque en intervenciones de atención psicosocial. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo me presento, soy Luis Giovanni Rodríguez, hago parte del Grupo de Salud Mental del Ministerio. Celebro este tipo de estudios porque es muy importante no solamente enmarcar frente al tema de la relación del posconflicto y las afectaciones, sino la salud mental como derecho y como derecho humano. Creo que, pues digamos, el país tiene una deuda histórica frente al tema del reconocimiento no solamente de las víctimas, sino frente a la salud de todos y todas las colombianas, frente al tema del derecho a la salud, en particular al derecho a la salud mental. Mi pregunta está, digamos, un poco más orientada en el marco del punto 5 de La Habana, de los acuerdos. Hay un reto que tiene el país, que es la implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial. Digamos que el tema de salud mental pues tiene, digamos, un ítem allí muy importante. Ustedes toman aquí un grupo de población que me llama mucho la atención, y es aquella población que, digamos, pese a las difíciles o las condiciones que hayan sido del conflicto armado, pues digamos permanecieron en los territorios. Mi pregunta va más orientada frente a un accionar institucional. Ustedes que podrían recomendarnos a nosotros las instituciones, no solamente para abordar a las víctimas frente al tema de los trastornos o problemas mentales, sino a aquellas personas que particularmente, digamos por así decirlo, tuvieron unos mecanismos de mayor resiliencia y que en el marco de estos planes con enfoque territorial pues deben justamente también como garantizar el derecho a las víctimas, ¿cierto? Pero también garantizar ese derecho vital a las personas que resistieron en este contexto. Gracias. Vale, pues con respecto, digamos, a todo, al hacer el proyecto y a mirar todos los datos, es importante
no sé si la pregunta va del contexto de involucrar a toda la comunidad. Por eso es que, digamos, las intervenciones basadas en la comunidad, o sea, involucrar y que las personas, estas intervenciones están enfocadas en que la misma comunidad tenga la experticia de poder hacer no un diagnóstico, pero sí poder hacer un apoyo y detectar posibles trastornos mentales. O sea, es hacer intervenciones no solo especialmente a la víctima que tiene un trastorno mental o a la víctima que tiene un problema mental, sino a toda la comunidad. Por eso nos basamos en esta red comunitaria intersectorial. Intersectorial porque debe incluir a muchos más entes institucionales. Hay muchas intervenciones, pero pues nos pareció, y con la evidencia que hay dentro de otros países, esta intervención intercultural, basada en la comunidad, nos pareció interesante de incluirla en Colombia. Por eso basamos el proyecto ahí, para no solo enfocarnos a las víctimas de desplazamiento, sino a toda la comunidad, a las personas que no se han desplazado, a las personas que han permanecido en el municipio de residencia por muchos periodos o a las que llegan. Por eso nos basamos en esta intervención. Es más enfocada, mi respuesta puede ser más enfocada a intervenciones en que la comunidad esté presente, no solo clínicamente, o sea, no solo los médicos, sino también toda la comunidad. Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Liliana Fuentes, de la Dirección de Epidemiología y Demografía. No por el estudio, pero una posible explicación de lo que uno conoce con respecto al uso de psicoactivos y alcohol en estos territorios de conflicto es el tema del control que hacen los grupos ilegales a este tipo de sustancias. Entonces, no es una conclusión, pero son cosas que uno sabe que ocurren en esos municipios. Y por otro lado, también el tema social que tiene el alcohol. Entonces, es el social agradable que tiene el alcohol que posiblemente se tenga más en los municipios en conflicto. Pero entonces eso sin estudio, son cosas que uno ha conocido. Con respecto a qué tipo de trastornos fueron incluidos dentro del grupo de trastornos, que me gustaría saber cuáles fueron los que, porque los agruparon, entonces me gustaría saber cuáles tuvieron en cuenta. Y por último, pues una reflexión que es general es que independientemente de nuestro conflicto armado, en la sociedad colombiana tenemos un problema de violencia grande, en donde es muy fácil en cualquier circunstancia de eliminar al otro en su circunstancia vida, o sea, no solo en cualquier tema. Hace unos años las cifras de homicidio era por cada homicidio del conflicto armado, habían 2 por fuera del conflicto armado. Entonces, en general tenemos un tema de eliminar al otro porque me dejó la novia, porque me debe plata, porque puso la música al volumen alto. Tenemos un tema de la vida no tiene valor en general para cualquier tema y siempre lo justificamos de forma legal o ilegal. Entonces, pena de muerte porque es corrupto. O sea, el tema de valor a la vida es un tema importante. Por eso el tema de comunidad, independientemente con o sin conflicto, me parece importante. Vale. Con respecto a tu pregunta de cuáles trastornos incluimos, entonces está el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo menor, el trastorno afectivo bipolar, otros trastornos afectivos bipolares, trastorno de la ansiedad generalizada, trastorno del pánico y fobia social. Eso los agrupamos. Y pues sí, es muy importante lo que decías, no solo incluir a las personas víctimas, sino pues a toda la comunidad, a toda la sociedad.